Hola amores, aquí a las que están conectadas también por Instagram, buenas noches amores, buenas noches por aquí a mis amigas de Facebook. Estamos transmitiendo en directa, ya sea por Instagram y también por Facebook. Amores, hoy vamos a hablar sobre 3 consejos para que tu relación amorosa funcione, aunque si tu suegra no quiere. Tres consejos para que tu relación amorosa funcione, aunque si tu suegra no lo quiere. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema de cómo hacer que nuestras relaciones amorosas no se vean afectadas por lo que pueda pensar, por lo que pueda decir o por lo que pueda querer nuestras suegras. Porque había dejado unas historias donde les preguntaba sobre qué era eso que según ustedes las estaba afectando un poco en sus relaciones, y algunos de ustedes me respondieron las relaciones con los familiares de sus novios o con sus suegras. Así que hoy vamos a estar hablando sobre este tema. En tanto, yo les pregunto que me hagan saber si me están escuchando bien. Déjenme sus manitos para saber si me escuchan bien, si se ve todo bien. Y arrancamos con esta súper directa. Estoy súper feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Sé que estuve unos días un poco ausentes, pero como les dije, estoy muy enfocada en este proyecto que estoy haciendo, preparando mi mentoría, porque no veo la hora de poder compartir personalmente con muchas de ustedes que me están preguntando cuándo abro las inscripciones a mi mentoría. Y les digo, va a ser en septiembre, por lo que todo el mes de lo que queda de julio y todo el mes de agosto vamos a estar hablando sobre muchos temas que sé que las van a ayudar muchísimo en su relación de pareja actual. Amores, ¿cuáles son esos 3 consejos que quiero compartir con ustedes hoy desde mi experiencia y desde eso que a mí me ha servido para poder construir el matrimonio que tengo hoy de más de 18 años? La primera cosa que quiero hablar con ustedes es la siguiente. Las suegras, ya sean suegras o sean suegros, o sea algún familiar de sus novios que no puede estar de acuerdo con la relación de ustedes, la primera cosa que tienen que saber es que a ustedes no les debe interesar. El primer consejo que quiero darles para que ustedes puedan hacer de su relación una relación que realmente valga la pena es que les importe veramente un carajo lo que pueda pensar, lo que pueda querer o lo que pueda decir su suegra, su suegro o el familiar del novio que ustedes tienen hoy por hoy. Porque lo más importante es lo que ustedes realmente desean. ¿Qué es lo que realmente deseas tú y qué es lo que realmente desea tu novio? ¿Por qué te digo esto? Porque si tú pones tu enfoque, todo tu enfoque y toda tu energía en lo que está pensando, lo que está diciendo o lo que quiere tu suegra, tu relación va a ser un total fracaso. Va a ser un total fracaso porque estás pensando en lo que quieren los demás en vez de pensar en lo que pueden hacer a partir de ahora, a partir de hoy, para hacer que la relación de ustedes dos sea la relación que realmente ustedes desean. ¿Qué es lo que sucede? Quiero que aprendamos a verla desde otro punto de vista y no solamente a querer hacer como que la guerra con nuestra suegra o con nuestro suegro. Les cuento una cosa. Yo en los inicios de mi relación, como era una relación donde discutíamos muy seguido yo y mi esposo, donde nos peleábamos muchísimo, ya les he contado que yo a la mínima cosa le decía, tú vete para tu casa, que yo me voy para la mía, porque vivíamos juntos. Y entonces esta situación provocaba que justamente familiares de mi esposo quisieran intervenir y meter la cuchareta, como se dice, en la relación. ¿Y qué era lo que yo hacía? Por mí, podemos decir, poca madurez, yo lo que hacía era que no quería hablar con nadie, me peleaba, no faltaba nunca el respeto, porque yo nunca llegué al punto de faltar el respeto, pero mi madurez me llevaba a creer que yo siempre tenía la razón, de que yo era la mejor, veía todo desde mi lupa de empañada de que están todos equivocados, yo tengo la razón, no me interesa lo que puedan decir, que sí, está bien, pero que hice como que la guerra con ellos. Hice la guerra con ellos y nunca me puse en su lugar. Por lo que también las invito a que aprendan a hacer esto. Esto se llama elevación de la conciencia. Esto se llama tener madurez.
esto se llama ser inteligente y poder crear una relación con esa suegra, suegro o familiar de tu novio, donde no exista la guerra, donde pueda existir una comprensión. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú te pones a analizar y desde un estado de conciencia, desde un estado de madurez, dice, y te preguntas, ¿por qué esta persona estará pensando así? ¿Qué es eso que está verdaderamente en su cabeza? ¿Qué puede estar pensando o sintiendo ella que realmente la lleva a comportarse de ese modo conmigo? Que la lleva a pensar eso de mí. Cuando tú logras hacerte estas preguntas y ponerte en el lugar de esa persona que tiene un determinado modo de actuar hacia ti, logras ser un poco más empática y logras ponerte en el lugar de esa persona y comprenderla más que criticarla. Cuando yo estaba en esos primeros años, en ese primer año y medio que fue un desastre, donde no tenía ni conciencia, no tenía madurez, no lograba ponerme en el lugar de las demás personas, de esa persona que no estaba de acuerdo con mi relación, yo lo que creé fue una guerra. Y cuando se crea la guerra es muy difícil poder tener una conversación relación. Estaba entrando una llamadita, por eso me dijo que se cortó. Es difícil poder tener una relación, una conversación con un familiar de tu novio, donde se puedan abrir lazos de comprensión y no solamente alzar barreras. Porque cuando alzas barreras, las relaciones se vuelven un caos, Por lo que te digo, si tú logras empezar a hacerte estas preguntas en vez de solamente ver a tu suegra o a tu suegro o a ese determinado familiar de tu novio que no te está permitiendo vivir tu relación en tranquilidad, cuando tú te pones estas preguntas y logras ponerte en el lugar de esa persona, verás, valga la redundancia, que aprenderás a ver a esa persona como una persona que también tiene sus miedos. Una persona que tuvo sus experiencias anteriores que quizás la dejaron marcada y no quiere eso para su hijo. Y está se está comportando en ese modo, quizás porque quiere defenderlo y no quiere que su hijo pase por situaciones que ya pasó. O porque no quiere ver a su hijo si tiene siempre conflictos, si tienen siempre ustedes dos momentos de discusiones, de separación, y ella ve a su hijo que está triste, que está sufriendo. Yo soy madre y sé lo que se siente ser madre y ver a tu hijo que está sufriendo. Por eso también, hoy por hoy que soy madre, logro ponerme también en el lugar de esa suegra, de mi suegro o de esa persona que no le gusta ver sufrir un familiar y que justamente esa persona tampoco tiene una inteligencia emocional muy elevada. Y entonces lo que hace es demostrar su deseo de proteger a su familiar querido a través de intrometerse en las relaciones, a través de quizás decir palabras que no son las más adecuadas, a través de hacer cosas para que su hijo o lo que sea se separe y termine la relación, porque para ella, desde su concepto, desde sus creencias, esa relación no tiene futuro, esa relación no vale la pena. Por lo que te repito, la primera cosa que te aconsejo que hagas es la siguiente. Sí, no te debe interesar mucho lo que pueda pensar, lo que pueda decir o lo que pueda creer tu suegra o tu suegro o ese familiar de tu novio, pero aprende a ponerte en su lugar para que veas cómo puedes tú hacer que esa persona aprenda a través de la comprensión y aprenda a través de la reflexión, de la comprensión y del amor a verte desde otro punto de vista. Porque cuando tú lo entiendes, cuando tú puedes tener empatía con esa persona va a abrir su corazón
y te va a decir realmente qué es lo que está sintiendo y qué es lo que le está llevando a comportarse así. Lo sé que esto no es una cosa fácil, y justamente porque no es fácil, muchas personas no lo hacen y muchas personas continúan a tener esta guerra psicológica con sus suegras o con sus suegros o el familiar determinado de sus novios, porque justamente no es fácil bajar la guardia, bajar el ego y decir, espérate un momento, déjame reflexionar y déjame ver qué es lo que está provocando que esta persona se comporte en este determinado modo. Más que juzgarla, déjame ver si puedo entenderla, para poder sentarnos y de frente tener una conversación como dos personas adultas y como dos personas conscientes. ¿Ok? Esto fue una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo a mejorar las relaciones con el familiar de mi esposo, que en este caso no era mi suegra, en este caso era su abuelita, porque su abuelita fue la que lo crió, la que lo creció, y es como su mamá. Y ella tenía mucho celo conmigo. Y entonces yo no entendía por qué ella tenía esta situación de celo. Se comportaba en determinados momentos de un modo que para mí no era justo, de un modo que para mí era muy duro, porque yo no entendía por qué ella tenía que comportarse en ese modo. Y fueron momentos muy tristes, ya sea para mi esposo, ya sea para ella, ya sea para mí, porque no lográbamos tener una conversación como personas adultas donde pudiéramos decirnos realmente qué era lo que estaba pasando, que había este tipo de comportamiento. Y yo sufrí mucho, me costó muchísimo trabajo poder lograr tener esta relación sana con la abuelita de mi esposo y también con su mamá, porque su mamá no era que se interfería mucho en nuestras relaciones, pero ella también viendo a su mamá, que era la abuela de mi esposo, en esta situación como que se echaba como que para atrás, no quería intrometerse, pero también se había creado un clima, un ambiente familiar muy feo, un ambiente familiar que no era sano, ni para ellos, ni para mí, ni para la relación que yo quería construir con mi esposo. Y entonces cuando yo entendí, después de muchos años, porque no fue una cosa que yo entendí de hoy a mañana, porque nadie me había hablado como yo les estoy hablando a ustedes hoy, amores. Nadie me había dicho de sentarme y lograr bajar mi ego, de decir, Marislady, no eres siempre tú la que tienes la razón, tú también te estás equivocando. Marislady, tienes el ego demasiado alto. Marislady, tú tienes que aprender a bajar tu ego y a ponerte en el lugar también de la otra persona. Marislady, tienes que aprender a comunicar de un modo más efectivo. Tienes que aprender a no ser muy emocional, a no prenderte siempre las cosas a pecho, como se dice, a no cogerte las cosas a pecho. Porque yo a cualquier situación le ponía enseguida una carga emocional. Yo era demasiado emotiva, era demasiado sensible. Y ser así no nos ayuda. Porque las emociones son demasiado volátiles, son demasiado erráticas e impredecibles. Y si yo actúo siempre en medida de lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿qué puede suceder entonces? ¿Cómo se puede tener realmente un control emotivo y psicológico de la situación? ¿Cómo puedo yo poder establecer relaciones sanas con ese familiar de mi esposo que quizás en ese momento no me entiende y no entiende la situación y no es capaz de decir, déjame dejarlos tranquilos y hacer de que ellos hagan su vida? Porque no es posible para ellos tampoco, porque a nivel emotivo y psicológico tampoco están preparados, porque de esto nadie nos habla. Allá afuera siempre se habla de la guerrita psicológica con las suegras, de la guerrita psicológico con los suegros, de hacerte la dura, de hacerte la fuerte y no dejar que nadie te pisotee y no dejar que nadie se te meta, se te ponga encima. Pero nadie nos dice de esta parte del trabajar en nuestro mundo interior, en nuestra mentalidad, en el tener control total de nuestras emociones, de lo que yo estoy pensando, porque cuando tú no estás en control de tu estado emocional, de tu estado interno, son los demás los que controlan tus emociones. Y si los demás controlan tus emociones, estamos jodidas. Estamos realmente jodidas. Poder controlar tus emociones,
poder controlar tus estados internos, tus pensamientos, es lo que te va a ayudar a poder actuar en momentos de conflictos, de situaciones un poco incómodas, de una manera mucho más madura. Así que mi primer consejo, vuelvo y te repito, aprende a ponerte también en el lugar de la otra persona que tienes. No le des mucha importancia a lo que puedan pensar, querer o decir, pero aprende a ponerte también en el lugar de esa otra persona. Mi segundo consejo para ti hoy, amor mío, y te lo digo por experiencia propia. Si tú estás viviendo en la misma casa con tu suegra, mi consejo es, vete a vivir sola con tu novio. Los novios, las parejas, tienen que vivir solos. Te lo digo por experiencia. Yo viviendo en Cuba, ustedes saben, no lo sé si ustedes lo saben, les digo, yo soy cubana. Cuando vivía en Cuba, yo vivía en una casa donde vivíamos mi mamá, mis dos hermanas y yo. Y teníamos solamente 2 cuartos, 2 habitaciones. Entonces, justamente no tenía la privacidad para tener mi relación. Hola, amor, saluditos, besitos. Y entonces, mi esposo tenía su casa, vivía en casa con su abuela y él tenía su cuarto. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Porque queríamos estar juntos, queríamos vivir juntos, nos fuimos a vivir juntos en casa de su abuela, en casa de su abuelita. Y entonces, ¿qué sucedía? Que justamente si habían problemas de conflicto, si habían estos problemas de que no nos entendíamos, que discutíamos a veces por la mínima cosa, o que, como les dije, estas discusiones terminaban siempre en pelea, justamente su abuelita veía la situación y ella, criándolo, siendo como su mamá, ella también lo sentía. Y entonces lo que sucede es que cuando tú vives junto con tu suegra o suegro o el familiar que sea, esa persona, siendo la casa de ellos, se siente como que en el derecho de poder dar su opinión, de poder decir qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Y entonces esto trae que la armonía en la pareja no sea una armonía realmente como ustedes desean, porque ya hay una persona que se está ya entrometiendo en la relación, aunque si ustedes no lo quieren. Por eso vivir solos es tan importante, porque cuando se vive solos, lo que suceda en esas 4 paredes lo saben solamente ustedes dos. Lo que desean hacer, o si quieren fajarse, si quieren tirarse los pelos, si quieren tirar los platos por la ventana, a nadie le importa, porque es la casa de ustedes dos, no es la casa de nadie más. En esa casa comandan ustedes, en esa casa ustedes, cuando viven solos, hacen lo que ustedes quieran y nadie está en el derecho de venir a decirle lo que pueden o no pueden hacer. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo no vivía sola, yo vivía con la abuelita de mi esposo. Y todo empezó a cambiar el día que pudimos tener nuestro pedacito de cuarto. Tuvimos un pedacito de cuarto donde ahí empezamos a construir nuestra pequeña casita. No era grande, era un cuartico chiquitico, les digo. Cogimos una de las habitaciones de mi casa y ahí en esa habitación empezamos a construir poco a poco, con mucho esfuerzo, porque en Cuba la situación económica es muy dura, pero con mucho esfuerzo y con mucho amor empezamos a construir nuestra relación. Y la relación de nosotros empezó a cambiar totalmente, porque ahí vivíamos con mucha más tranquilidad. Sí, en la casa estaba, del otro lado de la casa estaba mi mamá con mis hermanas, pero nosotros teníamos una habitación con entrada independiente y todo para nosotros dos solos. Allá adentro, los que decidían, los que sabían lo que pasaba, era solamente nosotros dos. No había nadie más que se metiera en nuestra relación. No había nadie más que nos dijera qué teníamos o no teníamos que hacer, porque éramos nosotros dos solos. Y vivir solos es importante en una pareja, porque te permite conocer y consolidar realmente la relación con tu novio. Así que ese es mi segundo consejo, amor. No lo sé si a ustedes les ha pasado o se encuentran en esta situación donde viven con un familiar de su esposo donde no tienen una buena relación. Se los digo,
empiecen a buscar el modo de vivir solos enseguida. No importa si es por una casita chiquitica con el techo de madera, no importa en qué lugar sea, lo importante es que puedan estar ustedes dos solos. Y verás cómo esa relación realmente, si tiene que florecer, va a florecer. Si tiene que terminar, terminará. Pero no será más influenciada por lo que pueda decir una persona externa a ustedes dos. ¿Ok? Ciao amore, io sto molto bene, estoy benissimo. Ciao. Y el tercer consejo, amores, que les quiero dar es el siguiente. Espérense porque lo tengo aquí. Vamos a evitar las críticas. Vamos a evitar las críticas. Criticar a tu suegra, criticar a tu suegro, o criticar al familiar que sea, que no quiere y no está de acuerdo con tu relación, recuerda que habla mucho más de ti que de ellos. Porque tú estás criticando a esa persona desde tus vacíos, desde tu sistema de creencia, desde tus heridas, desde tus miedos. Y criticar no es constructivo, es destructivo. Cuando tú criticas, tú no estás creando, tú estás destruyendo. Lo sé que esto es duro. Lo sé que muchos de ustedes quizás no estén de acuerdo con esto que les estoy diciendo, pero les digo que criticar a ese familiar no va a hacer que sus relaciones sean más sanas, sino todo lo contrario. Porque tu novio, ¿cómo te puedo explicar? Él también tiene sentimientos. Esa es su familia, esa es su mamá. Y además que si tú criticas malsanamente a una persona, al final lo que va a suceder es que se va a guardar rencor, se van a guardar muchas situaciones de tú dijiste esto y a mí no me gustó. Es mejor poder decir, ok, esta persona no está de acuerdo con mi forma de ser, o esta persona no está de acuerdo con mi modo de pensar, con mi modo de actuar, no le gusta nuestra relación, no le gusta que estemos juntos, pero a mí realmente lo que me interesa es lo que deseamos tú y yo. ¿Cómo te puedo decir? Cuando tú dices, a mí realmente lo que pueda pensar esta persona no me afecta y no voy a permitir que afecte mi relación. Yo respeto tus decisiones, yo respeto lo que tú puedas pensar. Ese es tu problema. Yo sé el tipo de mujer que soy, yo sé el tipo de relación que estoy construyendo, pero yo te entiendo porque yo sé que dentro de ti, cuando tú te comportas de ese modo, quiere decir que hay un miedo, que hay una herida, que hay un vacío que tú, no yo, que tú no has podido sanar, que tú no has sabido reconocer, que tú no has sabido cómo darle la vuelta para que no te afecte. Y cuando tú te pones desde ese estado de poder interno, desde ese estado de control emocional y psicológico, tú puedes vivir tu relación amorosa mucho más serena, porque estás en control y no permites que sean los demás a decidir por ti cómo te tienes que sentir. No permites que sean los demás a decidir cómo tienes que actuar o lo que tienes que pensar. Porque cuando tú permites que lo que pueda decir o pensar las demás personas influyan en lo que tú sientes, tú le estás dando el control de tu vida a las demás personas. Por eso es que te digo, criticar no vale la pena. Criticar no vale la pena. Estás gastando tiempo y energía criticando y habla más de ti, te repito nuevamente, que de la otra persona. Construir relaciones sanas, amores,
construir relaciones bellas, sanas y duraderas es lo más lindo que puede existir que existe. Es lo más lindo que existe. Es verdad que no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Se trata mucho de trabajo interior. Se trata mucho de decisión. Se trata mucho de enfoque, de determinación. Pero sobre todo de trabajo en ti. Sobre todo se trata de trabajo en ti. Porque las relaciones amorosas no dependen de nadie externamente, dependen solamente de ustedes. ¿Quieren tener relaciones que valgan la pena? Aprendan a trabajar en ustedes. Aprendan a pensar mucho más en lo que realmente quieren obtener ustedes, en lo que pueda querer o decir los demás. Que los demás hablen, que los demás critiquen. Tienen que, como dice mi mentora, Coral Muyáez, tener piel de cocodrilo, tienen que crearse una coraza. Amores, yo era una mujer muy sensible, yo era una mujer muy emotiva, yo era una mujer que me ofendía por todo y eso no me llevaba a nada. Lo único que estaba creando era que mi relación fuera cada vez un desastre, que fuera cada vez peor. Chao, amor, besote, chao, Ana, amor lindo. Y entonces era un desastre mi relación. Yo tuve que aprender a tomar el control. Y de estas cosas vamos a hablar mucho más profundamente, de un modo mucho más personalizado, de un modo mucho más detallado, si tú lo deseas, cuando empecemos a trabajar juntas. A mí me ayudó muchísimo poder tener mentores, como siempre les digo. Yo no sabía nada de estas cosas. Yo no sabía cómo tener control de mis emociones. Yo no sabía cómo tener el control total de mis pensamientos. Discúlpenme. Yo no sabía cómo hacer para no permitir de que lo que pudiera pensar o decir mi suegra o la abuelita de mi esposo en este caso no me afectara, porque a mí me afectaba todo. A mí me afectaba todo. Y mi relación no era lo que yo quería, era lo que querían ellos. Hasta que comprendí cómo hacer, cuáles eran esos principios sencillos, pero súper efectivos para hacer que mi relación no fuera más influida por lo que quisieran los demás, sino que fuera esa relación que realmente quería yo y quería mi esposo. Amores, les repito, les vuelvo a repetir los 3 consejos que tenía para ustedes hoy. Esta es una directa muy, ¿cómo les puedo decir? No es una directa que dura mucho porque lo sé que son mujeres muy ocupadas, ¿ok? Y pienso que para transmitir un mensaje no tenemos que meternos aquí ni 50, ni 1 hora, ni nada por lo parecido. A veces siendo más concretas es mucho mejor. Les vuelvo a repetir mi consejo. Consejo número 1 era el consejo de enfocarse en lo que en lo que deseaban ustedes, ¿ok? Y no enfocarse en lo que querían los demás. De ponerse en el lugar, sí, de la otra persona, de lograr ser mucho más empáticas para poder crear lazos de comprensión y no alzar barreras que lo que provocan es la guerra mundial, ¿ok? El segundo consejo fue el consejo de que vivan solos. Busquen un lugar, si no están viviendo solos, busquen un lugar donde puedan vivir solos. Vivir con sus suegras, sus suegros o un determinado familiar de sus novios no es sano. No es sano y no los va a dejar poder crear una relación como realmente ustedes desean. Porque siempre esta persona se va a sentir como con el derecho de poder dar su opinión en momentos en los que quizás no debería darlos. Y el consejo número 3 es el hecho de evitar las críticas, porque criticar no sirve a nada. Criticar no soluciona, criticar destruye. Y repito, cuando criticas se trata mucho más de ti que de la otra persona. Amores, yo las dejo por hoy. Me encantó volver a estar aquí con ustedes. De verdad, me encanta mucho compartir eso que me ha servido, mis experiencias, para poderlas ayudar a que construyan relaciones
amorosas que valgan realmente la pena, relaciones amorosas que sean duraderas, que sean sanas, que sean hermosas, que sean esas relaciones que realmente ustedes se merecen, porque cada una de nosotras, escúchenme bien, cada una de nosotras se merece vivir la relación de sus sueños, y esto es posible para ti. Sí, te lo digo, es posible para ti. Solamente tienes que tomar la decisión de que así sea y empezar a trabajar fuertemente en ti, en controlar tu estado interno, en saber cómo hacer para que las personas externas, para lo que suceda allá afuera, no me afecte. Cómo hacer para que verdaderamente mi novio quiera estar siempre aquí. Y todas estas cosas, como les dije, las vamos a trabajar mucho más profundamente, si tú lo deseas, en la mentoría que voy a lanzar en septiembre. Va a ser una mentoría súper especial, así que sigan aquí conectadas, porque les repito, todo lo que queda del mes de julio y todo lo que queda y todo el mes de agosto, voy a seguir haciendo directas, voy a seguir trabajando temas súper importantes para que puedan solucionar ciertas situaciones, ciertos conflictos en pareja. Pero si quieren una ayuda mucho más personalizada, podremos empezar a trabajar juntas a partir de septiembre, cuando abro las inscripciones de mi mentoría. Recuerden dejarme sus comentarios, háganme saber si esta información que les estoy dando las está ayudando. Saben que me encanta, adoro leerlas. Comparte esta directa si tienes amistades, amigas que sabes que les puede ayudar muchísimo. Comparte la directa, no seamos egoístas. Sabes que somos una comunidad de mujeres que estamos creciendo, que estamos elevando nuestra conciencia y sobre todo que estamos aprendiendo a ser mejores cada día. Déjame tu like, déjame tu dedito si te gustó, tu corazoncito, y nos vemos el próximo jueves, siempre a las 9 no. Vamos a ver el próximo jueves a qué hora nos conectamos, pero todos los jueves voy a venir siempre con ustedes en directa. Las quiero muchísimo. Recuerda, comenta, dale like, comparte y nos vemos el próximo jueves, en nuestro jueves de conciencia y de mentalidad para el amor. Las quiero muchísimo. Besote. Chao. Chao. Y gracias a las que se conectaron aquí conmigo, Me encantó leerlas. Chao.